y también lo que ya no se puede hacer. La patata, 1928. En 1928 y 1929, Miró pintó varias metamorfosis de retratos femeninos existentes, usando fuentes de inspiración bidimensionales. Quizás porque en la vida real solo tenía ojos para una mujer. En octubre de 1929, Joan Miró se casó con Pilar Juncosa en Palma de Mallorca. 9 meses más tarde, en julio de 1930, nacía su primera y única hija en Barcelona, una hija a quien le dio el nombre de su hermana y su madre, Dolores. Retrato de la señora Mills en 1750, 1929. Este retrato es parte de una serie de retratos imaginarios realizados en base a retratos históricos. Como en los interiores holandeses, Miró los transformó con su lenguaje fantástico de formas. En un cuadro de 1929, escogió un anuncio español de un motor diésel alemán para crear a la reina Luisa de Prusia. La forma general del motor parecía una figura femenina de pie, de pechos protuberantes, falda larga y cabeza muy pequeña. La situó sobre un lienzo vibrante de colores en contraste en una situación extraordinariamente espaciosa y parca. Con una mujer y una hija, la vida parisina se había vuelto más difícil y más cara. En Barcelona, Miró y su familia vivieron en la casa de su infancia, con viajes a Montrouge y ocasionalmente a París. El mercado del arte sufría mucho por la crisis económica mundial, y en 1932 el galerista parisino de Miró, Pierre Loeb, ya no podía comprar ni vender sus cuadros. Volviendo a la casa materna de Barcelona y con la muerte de su padre en 1926, podía mejorar un poco su situación económica. Aunque su trabajo de los años 30 fue más anecdótico, con un vocabulario de signos más amplio y simple, Miró continuó siendo leído atentamente. Por ejemplo, este cuadro de 1933, hecho con un collage de objetos para formar pequeñas criaturas, que corresponden a grandes rasgos a las ilustraciones originales de herramientas, por la forma, pero no por el significado. Cuadro 13 de junio, 1933. Este cuadro, composición de 1933, pertenece a una serie de cuadros de gran formato hechas a partir de collage de papel. Miró transformó las partes cortadas del collage en brillantes colores. Esta serie de cuadros representan algunas de sus obras más abstractas. Miró, que llevaba una vida pacífica y privilegiada en el seno de su familia, podía aún así pintar una imagen como la enorme y brillante Hirondelle Amour en el invierno de 1933 y 1934, que era el diseño para un tapiz mural. En los años 20, Miró había empezado a experimentar con poemas visuales. Aquí, las figuras y las palabras están unidas por líneas curvas. La palabra hirondelle, golondrina, y amour, amor, están ante un fondo azul como si las hubiera escrito en el cielo un avión o el vuelo de una golondrina. La distribución libre de las partes del cuerpo y las formas crea un efecto de liberación y apertura, el vuelo de los pájaros y la caída libre de una o dos personas. Figura, octubre de 1934. En 1934 Miró empezó una serie de pasteles, algunos de los cuales, todo hay que decirlo, son bastante escatológicos. Usó con frecuencia los genitales como símbolos de su arte. Aún así, su actitud hacia el sexo es fundamentalmente inocente y nada agresiva. Cabeza de hombre, 1935. El humor de Miró se vuelve bastante maligno en este cuadro, una de las obras más salvajes de la carrera de Miró, modelado con firmeza y habilidad asombrosas para que el efecto sea escultórico. Cuerda y personas 1, de 1935, es un collage que sigue la serie de obras salvajes. 4 figuras verticales llenan la imagen vertical. Un hombre mordiendo su propia mano. Una cuerda acercándose a su cuello y 2 mujeres de pechos descubiertos.
Miró, que veía que la cuerda constreñía y hería a las figuras, la usó como un símbolo de violencia. Cuadro 1950. Aquí los trozos de cuerda se han atado en grandes nudos. Dan forma a un relieve tridimensional que sale del cuadro y lo hace parecer un precursor de los cuadros combinados de Robert Rauschenberg. Hombre y mujer ante un montón de excrementos de 1936 muestra más personajes relacionados entre ellos en un paisaje de ciencia ficción o un espacio interior sin ventanas. Sus formas inventadas, aumentadas por los contrastes extremos de color, expresan deseos y reacciones histéricos. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, Miró volvió a París y su familia se le unió al cabo de un mes. Se quedaría exiliado en Francia hasta 1940. Al principio, sin estudio ni lugar donde vivir, Miró se vio obligado a vivir en un hotel. Como no podía pintar, empezó un diario en el que escribía poesía y prosa. Naturaleza muerta con zapato viejo, 1937. Miró comenzó a trabajar sobre una naturaleza muerta que pudiera considerar como uno de sus cuadros más importantes. Puso una botella de ginebra vacía envuelta en papel y rodeada con una cuerda, una manzana grande con un tenedor clavado, un cuscurro de pan negro y un viejo zapato encima de la mesa, y pasó 5 meses pintando el conjunto. Como no tenía estudio, trabajaba en el entresuelo de la galería de Pierre Loeb. También pasó algún tiempo dibujando modelos desnudas. Ayuden a España, 1937. Miró diseñó este cartel para apoyar la lucha por la libertad. La figura cierra su mano para formar un gran puño, fuerza bruta contra los enemigos de la libertad. El autorretrato de 1937 demuestra que Miró veía estrellas y que pronto empezaría una serie de cuadros que más tarde se conocerían como las constelaciones. En Varangueville-sur-Mer, en la Bretaña, una especie de colonia artística donde uno de los benefactores de Miró, el arquitecto estadounidense Paul Nelson, tenía una casa, Miró empezó una nueva fase en su trabajo, que nacía de la música y la naturaleza. La mejor obra de la serie de retratos es el retrato 1 de 1938, con boca de mariposa y estrella. Tras la disciplina lineal del autorretrato, el pintor volvía con esta obra a los colores poderosos que había utilizado con confianza durante muchos años. Decoración infantil de 1938 que Miró pintó para los 3 hijos de Pierre Matisse. A primera vista, parece extraño que el tema parezca tan triste y amenazante. Pero aunque el animal con colmillos de la derecha pueda parecer muy malévolo, el cuadro tiene una alegría subyacente y un poder de cohesión que lo convierten en uno de los más admirables del artista a gran escala. Una gota de rocío cayendo del ala de un pájaro despierta a Rosalie, que dormía a la sombra de una tela de araña, 1939. Este cuadro, como la escalera de escape, pertenece a la llamada serie de Arpillera. Miró desarrolló su típico mundo de figuras con ese vasto material y les dio nombres poéticos. En este período, Miró llevaba una vida apartada, dedicada a su arte. La escalera de escape, de 1939, es un tema que se encuentra repetido en la obra de Miró. Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, podría considerarse como una metáfora de la búsqueda de una vía de escape a las amenazas de los acontecimientos del mundo. El canto del ruiseñor a medianoche y la lluvia matinal, 1940. André Breton dijo de las constelaciones de Miró: son un conjunto, pero son diferentes unas de otras, como series aromáticas o cíclicas de elementos en química. Si se consideran por su desarrollo conjunto, cada uno adquiere necesidad y valor, como constituyentes de una serie matemática. Y finalmente le dan a la palabra serie ese significado especial debido a su secuencia ininterrumpida y ejemplar. La estrella matinal, 1940.
Justo antes de que los alemanes ocupasen Francia, Miró pudo marcharse y volver a la seguridad relativa de su país natal. Continuó trabajando con gouaches en Palma y Montrouge. Se llamaron genéricamente constelaciones, después de que terminara la 10ª imagen en 1940. Despertar al alba, 1941. Usó trazos lineales para unir los puntos que definían las extrañas y divertidas criaturas que miraban desde el dibujo. Las áreas limitadas se pintan lisas en verde, amarillo, rojo y azul, pero el negro de los puntos, algunas formas de relojes de arena o arcos y las líneas dominan, flotando claramente sobre una superficie clara que se ha trabajado con tintes para darle textura. La poetisa, 1940. Mujer y pájaro a la luz del sol, 1942. Cuadro, 1943. Estrellas, lunas, soles y figuras se combinan para formar una delicada y unida red cósmica de signos en la serie Constelaciones. Sistemáticamente altera los colores al cruzar las líneas. El rojo se convierte en negro, el negro en rojo. El resultado es una pulsación de las formas sobre el fondo. Miró enfatizaba continuamente su difícil búsqueda del equilibrio de composición mientras trabajaba en esta serie. La corrida de toros, 1945. Cuando se exhibieron las constelaciones en enero de 1945, esta serie de 23 gouaches fueron los primeros cuadros europeos expuestos en Nueva York durante un buen tiempo. A pesar de su pequeño formato y de estar realizados sobre papel, los habían pasado de contrabando con una cartera diplomática y causaron una tremenda impresión sobre el público. Mujeres y pájaros al amanecer, 1946. Las constelaciones tendrían un profundo efecto sobre la Escuela de Pintura de Nueva York y cambiarían el trabajo de artistas como Arshil Gorky y Jacques